Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: Pues ¿cómo de David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Palabra del Señor. En los últimos sermones hemos estado viendo cómo los fariseos y los saduceos han tratado de entrar en una lógica de enfrentar a Jesús para poder minimizar o invisibilizar también los prodigios que hacía, o también buscar la forma de hacer una trampa para poder enjuiciarle y para poder deshacerse de este personaje, que les provocaba a los judíos, fariseos, saduceos, herodianos, les provocaba bastante molestia en que alguien que se hiciera llamar Dios o el Hijo de Dios, que venía a anunciar una palabra distinta a la que ellos ya habían proclamado, de una forma diferente, la hiciera de forma tan comunitaria, tan horizontal, donde las jerarquías se habían destruido y donde este mismo personaje tan importante se ponía a conversar, a compartir con las mujeres, con las prostitutas, con los pecadores y con todos aquellos que no eran dignos de estar delante de la presencia de Dios. Entonces los saduceos y los fariseos, que eran grupos religiosos bastante cerrados y bastante compactos, que incluso entre ellos tenían sus propias diferencias, se unen en el texto bíblico. Dice: los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Se juntaron a una. Es decir, los fariseos y los saduceos, unidos por la causa de poder burlar a Jesús, de poder ponerlo en aprietos, se olvidaron de sus diferencias y se unieron por la causa que era mayor, el poder sacarle alguna palabra a Jesús para poder enjuiciarlo, para poder condenarlo. Entonces, la pregunta tiene que ver con algo que es bastante complejo en los tiempos de Jesús. La pregunta tiene que ver con la ley. Un intérprete de la ley, una persona docta, una persona muy reconocida, una persona muy estudiosa de la ley de Dios, le hace una pregunta a Jesús y le dice: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Si nosotros hacemos una recapitulación, una revisión histórica de qué es la ley para los judíos, para los fariseos y para los saduceos, nos remontamos a los procesos del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tenemos los mandamientos que Dios le dio a Moisés a través de las tablas de la ley, que no es uno, sino que son 10. Pero luego de esos 10 hay otros mandamientos y otras leyes que vamos encontrando en el libro de Levítico, que vamos encontrando en el libro de Deuteronomio, que vamos encontrando en los libros de los profetas, donde se tenía que hacer esto y no lo otro. Es decir, hay leyes para las leyes.
y nuevas normativas para cumplir las leyes. Es bastante complicado entender lo que le llaman ellos la Shemá, que es la concentración de lo que quiere decir la ley de Dios en solamente un mandamiento. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el fundamental? ¿Cuál es el más importante? Ellos estaban esperando, obviamente, que les comentara que lo importante es amar y respetar a Dios como ese creador, como ese Jehová liberador, ese Señor que ha puesto la institucionalidad también de la religión y que ha hecho de que los poderosos puedan estar ahí a través de la dominación de la religión para poder entregar y enseñar a los que se supone que son más ignorantes o más débiles. Pero la ley, bajo la interpretación de Jesús, va más allá de una mera institucionalidad. La ley no es simplemente un asunto el cual esté escrito y que no tenga vida o que sea palabra muerta. La ley se interpreta, se lee, se aprende y se debe vivir voluntariamente, porque es la ley de Dios. Y para Jesús, que era un judío estudioso también, que había estudiado en las sinagogas y era reconocido como un maestro, hubiera sido más simple y hubiera dejado tranquilo a los saduceos y a los fariseos, diciéndole todo lo que querían escuchar. Es importante guardar el sábado, es importante apiedrar a las mujeres que se han encontrado en pecado, es importante que los niños no estén cerca, es importante que no se les salude al otro, cosas que la ley manifestaba. Es más, la ley de los fariseos y de los saduceos era tan compleja que ellos no solamente tenían como ley de Moisés que se debía guardar el día sábado, sino que además se preocuparon de estudiar y de verificar y de poner a analizar qué significaba guardar el día sábado, el sabbat. Por lo tanto, había que aplicar una constancia de qué significaba trabajar. ¿Y qué es un trabajo entonces? El trabajo va a ser cualquier cosa que logre agitar el cuerpo humano. Si una persona, si usted se hacía una herida, no podía sanarse la herida el día sábado. Era día de reposo. Sanarse la herida significaba realizar un trabajo, porque tenía que pensar, actuar y realizar algo. Si es que su animal se había caído un pozo y estaba a punto de morir, usted no podía ir a rescatarlo, porque eso significaba un trabajo. Usted no podía caminar cierta cantidad de pasos para ir a buscar agua, porque eso era un trabajo. Por lo tanto, la ley, en vez de liberar, complicaba a las personas. La ley, en vez de generar justicia, era bastante injusta para las personas de ese tiempo. En vez de crear una ley que promoviera la defensa de la vida, lo que hacía era una ley que manifestaba la oposición y la negación de la vida digna. Por eso para Jesús la pregunta es la perfecta oportunidad para poder decirles cuál es el espíritu de la ley, la idea de la ley. ¿Qué es lo que es la ley pero pensada por Dios? Porque Dios dijo las palabras de lo que teníamos que hacer, no para beneficio personal de Él, sino para que pudiéramos vivir, para que pudiéramos construir,
una realidad distinta y una realidad mejor, para que pudiéramos ser mejores hombres y mejores mujeres, mejores personas, mejores seres humanos. La ley está hecha como una normativa de vida, como una línea la cual debemos seguir para que nuestra vida y la vida de nuestra sociedad y de los que están alrededor de nosotros, para que nuestros proyectos de vida, nuestras esperanzas, nuestras convicciones estén llenas de buenos propósitos, de buenos hechos y de buenos resultados. No es una ley que castiga, es una ley que bendice. No es una ley que oprime. La ley del Señor libera. La ley del Señor agrupa. La ley del Señor ama. No deja a nadie afuera. Incluye, no excluye a nadie. Por eso, en el resumen perfecto que pudo hacer Jesús, tomó lo principal de la Shemá, lo principal para los judíos, que son los 10 mandamientos de Moisés, el gran personaje que se leyó en la lectura del Antiguo Testamento. Moisés es reconocido como el hombre que representa la ley de Dios. Tiene los 10 mandamientos y Jesús los resume en la respuesta que da a los fariseos y a los saduceos con lo más hermoso que nos puede dar como ley y como normativa de vida. Primero que todo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, tal como somos, hemos de amar al Señor, porque no sacamos nada con no tener dioses ajenos delante de Él, si es que no le amamos a Él. Porque no sacamos nada con guardar el día de reposo, si es que no entendemos o no tenemos razonamiento del por qué venimos a la casa del Señor el día del Señor. Porque debemos amar a Dios con la mente, con el corazón, con el alma, para poder cumplir los mandamientos de Dios. No es solamente una rutina de vida, no es un ritual. Amar a Dios con todo lo que somos. Los 10 mandamientos se resume la primera parte en amar completamente a Dios. Amar a Dios. Y estamos aquí porque amamos a Dios, porque amamos a ese Dios que nos salvó, porque entendemos, razonamos, porque sentimos la necesidad de manifestarle a Dios el amor que le tenemos a Él, porque Él nos buscó a nosotros, porque Él nos perdonó, porque nos ha dado cuántos beneficios, cuántas alegrías, cuántas misericordias, cuántas veces nos ha perdonado. ¿Entendemos que amamos a Dios? ¿O es un acto simplemente melancólico, emocional? Cuando nos preguntan, ¿amas a Dios? ¿Realmente hacemos las cosas que demuestran amor a Dios? Alguien por ahí contó una historia y decía: yo vivía en Santa Bárbara, hacía mi internado, y por amor el que iba a ser mi esposo me iba a ver allá. No sé si lo escucharon hace unos minutos atrás. Ese hombre tiene que haber estado muy enamorado para viajar en bus en ese tiempo como 16 horas y llegar a una parte donde hacía mucho frío para ver a su amada. Cuando uno ama, hace sacrificios, y esos sacrificios ni siquiera duelen, los disfruta. Cuando uno ama, se entrega completamente por el que ama. Cuando uno ama, no abre la mano para recibir, sino para dar. Cuando uno ama, sabe muy bien
mirar a los ojos y sabe muy bien actuar, porque todo es movido por el amor que uno dice tener. Hermanos, ¿amamos a Dios? O quizás sí lo amamos, pero quizás no hemos entendido de que amar también significa razonar sobre nuestro sentimiento con todo nuestro corazón, es decir, con todo lo que soy, lo que siento, con todo lo que me mueve para ser humano. Amar a Dios con mi mente, es decir, con mis motivaciones, con el impulso que tengo, con la razón que tengo para hacer las cosas, con los propósitos con los cuales actúo. Y fíjense que Jesús dice, y el segundo es semejante. Ni siquiera dice que es menos importante, es igual, es semejante. No es más importante amar a Dios que amar al prójimo, no. Es tan importante como amar a Dios. Es tan importante. Yo amo a Dios, pero los que están al lado puedo discriminar. El texto dice otra cosa, que es tan importante amar a Dios como amar al prójimo. No hay diferencia alguna. Y cuando Jesús vuelve nuevamente a la esencia de la ley, está diciendo, amar al prójimo no significa simplemente no hacer algunas cosas. Porque ¿cómo representaban los fariseos, los saduceos y los judíos y los maestros de la ley el amor al prójimo? No matarás, no hurtarás, no mentirás. Y esos no, como una prohibición de hacer cosas, significaban y trataban de resumir el amor al prójimo. Sin embargo, Jesús dice, más que el no, yo te desafío a que sí. No significa simplemente no matar. No se trata solamente de no robar. No se trata solamente de no mentir. Se trata de amar al prójimo. Ama al prójimo. ¿Y sabes cómo debes amar al prójimo? Como te amas a ti. Como te amas a ti. No hay otra forma. Ama al prójimo. No simplemente no le hagas daño. No simplemente evita el poder humillarlo, sino que ámalo. No simplemente evita el poder estar fuera de cuando ves algún acto de injusticia. Sé justo con todos. No simplemente no hagamos el mal, al contrario, hagamos el bien. Lo que dice Jesús es que el mandamiento principal se basa en el amor. Amar a Dios y amar al prójimo es un acto de rebeldía en el día de hoy. El que en el día de hoy se atreve a amar a Dios y se atreve a amar al prójimo es el rebelde que va contra la corriente. Porque hoy día lo que más nos indica la sociedad es decir a quién no debemos amar. Y nos impone contextos sociales, prejuicios culturales, nos impone prejuicios raciales, nos impone idiomas, nos impone fronteras, nos impone prejuicios religiosos para decir que a este no debo amar o que no me puedo permitirlo amar. En cambio, el texto bíblico nos dice que debemos simplemente amar. Y que amar va a ser el sello que va a identificar a los que están comprometidos con la causa del Señor. El que no ama no sigue el mandamiento del Señor. El que no representa el amor a Dios no está siguiendo los mandamientos de Dios.
El que no ama al hermano, no ama a su prójimo y no sabe representar el amor a su prójimo, no está cumpliendo la palabra de Dios. Por eso el texto hoy día es rebelde, es revolucionario, igual que en esos tiempos. Es antisistémico. El sistema hoy día nos dice que seamos personas que escojamos bien a quién debemos amar. El texto bíblico nos dice: amémonos, todos por iguales. Somos todos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, Cristo murió por todos nosotros. El Señor murió por todos y todas nosotros y nosotras. No dejó a nadie excluido. Así se manifiesta el amor de Dios, como el ejemplo principal de que lo más importante es que el Señor nos invita a vivir y a transitar a través del amor. El amor, ¿qué hace? El amor alegra, el amor perdona, el amor no es vanidoso, el amor no se anda comparando, el amor se entrega, no es egoísta, el amor se vive y se disfruta. ¿Les parece si nos empezamos a amar? No solamente a decirnos, sino que empecemos a amarnos, a hacernos parte del amor de Dios. Yo les invito en el día de hoy a amar a Dios y amarnos a nosotros mismos y entre nosotros. Me quedo con una hermosa canción de una persona que ya no está, pero que se llamaba Patricio Renán. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor han existido en el mundo tanta belleza, y en su honor a la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy feliz y seré toda la vida por amor. Cantaba Patricio Renán en una de sus canciones más conocidas. Que hoy día también, por amor a Dios, por amor al prójimo, seamos felices. Y que así sea para hoy día y para toda la vida. El amor siempre va a romper todas las cosas que obstaculizan nuestro vivir. El amor siempre es más fuerte, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque es desafiante, porque nos invita a pensar cómo amamos, de qué manera amamos, a quién amamos y a quién le hemos negado amor. Permite, Señor, que nuestros actos y nuestras acciones sean hechas también de lo profundo de nuestro corazón, de lo profundo de nuestra alma, de lo profundo de nuestra mente, de manera en que podamos expresar, vivir y sentir que te amamos y que amamos al prójimo tal como nos amamos a nosotros mismos. Que tu gracia sea sobre nosotros ahora y siempre.